La población de Phoenix, Arizona en 2000 tenía 2.923.000 habitantes. Supongamos una tasa de crecimiento del 3,4% por año. Parte A escribe la exponencial función que relaciona a la población P de t como en función de t, el número de años después del 2000. Vamos a seguir adelante y escribir la función exponencial. P de t en la forma de P de t es igual a la población inicial o inicial multiplicada por 1 más R aumenta la potencia de t, donde R es el crecimiento anual, la tasa expresa un decimal. Y t es un tiempo en años. En este caso, después del año 2000, esto indica que para la parte A tenemos P de t es igual a 2.923.000. Multiplicado por 1 más el 3,4% en decimales 0,034, aumenta la potencia de t. Sigamos y sumemos dentro de los paréntesis y escribe P de t cuando P de t es igual a 2.923.000 veces 1.034 aumenta la potencia. De la parte B de t se nos pide que determinemos la tasa a la que la población está aumentando en t años, y se nos dice que usemos valores exactos. Esto significa que definimos la función derivada P' de t. Observe, P de t es una función exponencial cuya base es 1.034 y el exponente es simplemente t y, por lo tanto, podemos aplicar la fórmula derivada. La derivada de a la potencia de x del spect x es igual al logaritmo natural a multiplicado por a elevado a la potencia de x. Por supuesto, estamos diferenciando con respecto a t, pero lo más importante a tener en cuenta aquí está que a es la base de 1.034 y, por lo tanto, P' de t es igual a 2.923.000 multiplicado por la derivada e de 1.03. Para la potencia de t, ¿cuál es un logaritmo natural de 1,03? 4 veces 1034, aumenta la potencia de t. De nuevo, aquí tenemos lo natural. Log a multiplicado por a, la potencia de t, y luego, para la parte 100, debemos determinar la velocidad a la que la población aumentará en el año 2000, y nos dicen que la persona más cercana por año. Nos daremos cuenta de que el año 2020 es 20 años después del año base de 2000, lo que significa determinar la tasa a la que la población aumentará en el año 2020, necesitamos determinar la derivada valor de la función P' de 20. Lo que equivale a 2.923.000 veces el logaritmo natural de 1034 veces 1034, aumenta la potencia de 20. Y ahora hacemos crecer la calculadora. Estoy usando el Desmos calculadora científica, y luego simplemente ingresamos 2.923.000 veces registro natural. Podemos encontrar el registro natural en la pestaña de funciones. Vuelva a la pestaña principal, introduzca 1.034, 10.034, aumente la potencia. De 20 al número entero más cercano. Tenemos 190.738. De nuevo, esta es la tasa en la que la población está aumentando en el año 2020 y, por lo tanto, la tasa con unidades es de 190.738 personas por año. Espero que te haya resultado útil.